Buenas noches. Pido disculpas a mis hermanos y a los oyentes y a quien nos está viendo por un error técnico. Perdimos estos primeros 15 minutos de la transmisión. Quiero reiniciar el tema y quiero compartir con ustedes lo que representa este programa. Nosotros diseñamos este programa que se llama Alimento para mi Espíritu como la manera, como el medio de aportar un granito de arena en el proceso de la evangelización. Queremos compartir con ustedes el conocimiento que Dios nos ha dado. Queremos que ayudemos o coayudemos a la tarea que las iglesias hacen. Pero lo queremos hacer con absoluto respeto. No vamos a responder, no vamos a contestar preguntas de opiniones de pastores, de iglesias, de congregaciones o de misiones, porque no es el propósito nuestro. El propósito nuestro es responder a las preguntas que usted tenga sobre la Biblia. Y esa pregunta entonces tiene que empezar diciéndome, pastor, yo quiero saber qué es lo que quiere decir en este versículo de la Biblia o en este capítulo o en este tema de la Biblia. Y le agradecería que junto a la pregunta usted me enviara la traducción o la versión bíblica de donde usted saca el tema para poderle responder de manera más adecuada. Este programa Alimento para mi Espíritu dependerá de su crecimiento de usted, de su participación, de sus preguntas. Cada enseñanza que nosotros hagamos de un tema específico como el día de hoy, que es el de hablar de las 4 leyes espirituales, este programa será grabado y será llevado a un canal de YouTube donde usted lo podrá repasar, lo podrá ver las veces que usted quiera. Le recomiendo y le pido el favor que nos ayude dándole el like o el me gusta aquí a la transmisión, pero también que se suscriba al canal de YouTube para que podamos crecer y podamos darle oportunidad a más personas. Comparta esta transmisión, comparta el YouTube. Se llama Alimento para mi Espíritu, búsquelo y suscríbase. Le doy gracias por cada una de esas personas que se está reportando aquí en el chat, que están compartiendo conmigo este momento de transmisión. Quiero que entremos al tema, quiero que vayamos al tema y quiero que compartamos de eso que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Nosotros, cuando llegamos a una congregación, a una iglesia, normalmente este es el primer tema o la primera lección que se nos suele dar, porque son los principios básicos de una persona que se convierte a Cristo, de una persona que toma la decisión de recibir a Cristo en su vida. Por eso va a encontrar diferentes nombres. Yo le coloqué aquí las 4 leyes espirituales, pero usted va a encontrar que en algunas iglesias, en algunos modelos de discipulado se les llama principios espirituales, en otras iglesias se les llama hechos espirituales. Y vayamos al tema de manera plena en este momento. Para empezar, yo quisiera cuestionar algunas cosas en su vida. Normalmente nosotros no hacemos evaluación de nuestras circunstancias porque vivimos de afán, caminamos por la vida con tanto afán que no nos cuestionamos. Y yo quiero que usted se cuestione esta noche conmigo y lo haga para que piense en un análisis más objetivo de su vida. Hay una pregunta general. ¿Qué ha sucedido en su vida? ¿Su vida está en el marco de las cosas que usted esperaba que fuera su vida? En su vida se han cumplido sus anhelos en la economía, en la salud, en sus relaciones, en esos sueños y proyectos que usted tenía. En su vida no hay vacíos, no hay soledad, no hay faltantes. Y una pregunta simple, ¿usted duerme bien? Quizás si se responde a estas preguntas, nosotros vayamos a entender que muchos de nosotros no vivimos la vida
de la manera que esperábamos vivirla, ni alcanzamos las realizaciones de lo que esperábamos alcanzar. Y tenemos que entender la causa de este sufrimiento, de esta ambivalencia en el logro de las cosas en nuestra vida. Y solo tiene un nombre. Y ese es el primer principio que nosotros debemos entender cuando hablamos de lo espiritual y de la relación con Cristo Jesús. Lo primero que yo debo entender es que las circunstancias que yo estoy viviendo tienen una sola causa y es el pecado. Y esa es la primera ley, el primer principio, el primer hecho bíblico. Tengo que reconocer mi condición de pecador y entender que nosotros fuimos diseñados de una manera diferente a como nosotros vivimos. Nosotros podemos ir a Génesis 1:26 y encontraremos que fuimos diseñados a la imagen y semejanza de Dios. ¿En qué semejanza? ¿En qué imagen? En imagen de poder, en imagen de autoridad, en imagen de dominio sobre la naturaleza. En el versículo 28 de Génesis, en el capítulo 1, también nos dice que nos dio autoridad para sojuzgar la creación. O sea, el diseño divino nos está dando poder sobre toda la creación y está estableciendo en nosotros esa autoridad para que la naturaleza esté bajo nuestro dominio. Pero por causa del pecado, nosotros no solamente perdimos esa autoridad, no solamente perdimos la capacidad de dominio sobre la naturaleza, sino que perdimos la capacidad de estar en presencia del mismo Dios. Porque cuando Adán estaba en el Edén, Adán se encontraba con Dios y su cuerpo tenía la capacidad de resistir la presencia y la gloria del Señor. Pero nosotros no tenemos esa capacidad. En nosotros, por culpa del pecado, llegó la muerte natural, llegó la muerte espiritual. Y por eso, este es el primer principio que nosotros debemos tener en cuenta. Nosotros estamos en una condición junto a la naturaleza de maldición, porque estamos en muerte, muerte natural y muerte espiritual. Y recordar que la palabra nos dice que por culpa de la humanidad representada en Adán, maldita también fue la tierra. Entonces, ese deterioro de la naturaleza también es debido al pecado del hombre. Entonces, es nuestra condición, es el punto de partida. En Isaías 59:2, búscalo en su Biblia, la palabra nos dice que lo que nos separa de Dios son las iniquidades, son nuestros pecados. Ese es el motivo que nos separa de Dios y hace que Dios no nos escuche. Téngalo ahí en sus apuntes, Isaías 59:2. También en Romanos 6:23, en la primera parte, dice que la paga del pecado es la muerte, tanto la muerte natural como la muerte espiritual. Pero también en Romanos 3:23 nos dice la palabra, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir que todos pecamos, entonces la gloria de Dios no se manifiesta en nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que para nosotros representaba autoridad, capacidad de dominio, de juzgar, de dominar la naturaleza, por culpa del pecado se perdió. Que fuimos destituidos de esa gloria, de esa presencia del Señor. Y que la muerte apareció en nuestra vida, tanto la muerte natural como la muerte espiritual. Y fuimos desconectados de la presencia divina. Entonces, tenemos que hacernos conscientes de nuestra condición. ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué sirve el que yo me haga consciente que soy pecador? Yo tengo que hacerme consciente de que soy pecador para tener un punto de partida en la relación que pienso establecer con Dios. El punto de partida es reconocer que yo soy pecador. Entendámoslo de esta manera. Nuestra relación espiritual con Dios terminó con el pecado. En ese mismo momento del pecado es donde debe empezar la nueva relación con Dios. ¿A qué me refiero? Nosotros somos muy dados socialmente a tener máscaras. Somos
Tenemos máscara de padre, de hijo, de hermanos, tenemos máscara de pastor, de servidores, de líderes, de cristianos, ¿sí? Y vivimos la vida de esa manera, quizás con máscaras, pero la relación con Dios no se empieza ahí. La relación con Dios se empieza allá en la soledad, cuando usted está en la soledad y usted se descubre a usted mismo en el pecado. Es en ese instante, en ese preciso instante, cuando podemos pedirle al Señor que intervenga y decirle al Señor, Señor, no me busques en la iglesia, no me busques en la sociedad, no me busques en la familia. Señor, yo estoy aquí cometiendo un pecado. Tu mano poderosa, tu brazo largo tiene que llegar hasta aquí, hasta este instante de mi vida en el que me reconozco a mí mismo como pecador. Ese es el principio que usted debe aplicar en su vida. Reconocer que es pecador, pero invitar a Dios a su vida en ese instante, no en las condiciones sociales, no en las condiciones familiares, no en el uso de esas máscaras que a veces solemos tener. Primer principio, somos pecadores. Y ese es nuestro punto de partida. Pero tenemos también que entender que Dios, en su infinito amor, en su infinita misericordia, creó un plan. Quiero ser claro en esto. Dios nos ama y Dios nos quiere salvar. Entonces, ese es el segundo principio, que Dios en su infinito amor crea un plan para salvarnos de nuestra condición. ¿Culpables quién? Nosotros. ¿Responsables quién? Nosotros. Pero Él en su infinito amor y misericordia diseña un plan para que nosotros procedamos o accedamos a la salvación. Pero debemos entender esto. Dios es sabio y Él sabe que no podemos hacerlo en nuestras fuerzas. Y entonces quiero que me acompañe a la palabra en Efesios 2, versículo 8 y 9. Yo me voy a tomar la libertad de leer la traducción del lenguaje actual, que me gusta la forma en que lo dice. Dice la palabra del Señor: ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regala. La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos. Por eso nadie puede sentirse orgulloso. Palabras más, palabras menos. La salvación es un regalo. La salvación es algo que Dios en su infinito amor quiere darnos a nosotros, porque Él ama su creación y sobre todo la creación del hombre, porque somos depositarios de un hálito espiritual, de un espíritu en nosotros que nos da vida, que pertenece a Dios. Y Él ama lo que está dentro de nosotros. Y por eso Él quiere que nosotros seamos salvos. Ese tema de la salvación, y alguien me hacía, el hermano Charles, no sé si está conectado o no, el hermano Charles me hacía la pregunta de si la salvación se pierde o no se pierde. Entonces, es un tema que debemos ver muchísimo más adelante, porque es un tema teológico profundo. Pero quería responderle aquí en público y decirle que más adelante trataremos el tema. Pero en este momento lo que nos interesa es saber que Dios en su infinito amor diseñó un plan. Entonces, debemos entender ciertos parámetros de ese plan de salvación. Primero, el origen del plan de salvación es el amor de Dios. Es la única circunstancia en el universo que nos permite tener acceso a esa salvación. El que Dios nos ama. Y es expresado de tal manera tan clara y tan definida como en Juan 3:16. Dice la palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué vida eterna? Porque nosotros cuando fuimos creados no había muerte en nuestra vida. Y nos es restituido esa capacidad de vida. Entonces, en Cristo Jesús, nosotros tenemos vida eterna. Entonces, tenemos que entender que en el segundo principio, que el origen del plan de Dios es el amor, que ese plan nace en Él, en el amor por el cual nos quiere salvar. Él nos diseña un plan único, definitivo, permanente y perfecto.
¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el plan de Dios fue diseñado de manera perfecta porque lo diseñó Dios. No se parece a los planes del hombre, porque los planes del hombre no son perfectos, los planes del hombre no son permanentes, los planes de Dios no son eternos, los planes de Dios no cubren, perdón, los planes del hombre no cubren todas las áreas, mientras que el plan de Dios es perfecto para nuestra vida. Y dice la palabra en Juan 10, en la parte 10, del versículo 10, la parte B, dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O sea, la vida que nosotros perdimos, la vida espiritual, esa vida que teníamos en el paraíso, Dios a través de Cristo dice que Él ha venido para devolvernos de manera abundante. O sea, es un plan perfecto que cubre todas las áreas de nuestra vida. Pero nosotros tenemos que entender esto. Nosotros estamos muertos en la muerte física que llega cualquier día a nuestra vida natural, pero también estamos muertos en la vida espiritual. O sea, nosotros somos seres inertes que no participamos en la creación del proyecto de ese plan de salvación. Nosotros somos solamente para quienes está diseñado, pero nosotros no participamos en la creación. Solo Dios, en su infinito amor, determinó que Cristo Jesús viniera para nuestra salvación. O sea, nosotros no podemos poner condiciones en el plan, ¿cierto? Entonces debemos entender que Dios hizo todo lo necesario para que ese plan fuera perfecto, permanente y que pudiéramos todos tener acceso a él. Entonces, leemos en Juan 19:30, cuando Jesús, Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Cristo Jesús vino al cumplimiento de un plan, y era el plan de salvación. Cuando Cristo muere en la cruz, Él dice, consumado es. Quiere decir esto, que Cristo Jesús, muriendo en la cruz, cumplió todos los requisitos necesarios para que nosotros pudiéramos ser salvos. Pagó el precio. Justificó esa relación que hay en dos atributos de Dios. Por una parte, un atributo de Dios es su justicia, y su justicia nos dice que la paga del pecado es muerte. Pero por otra parte, está el amor de Dios que nos quiere salvar. En Cristo Jesús se complementa de manera legal la justificación por la sangre de Cristo y la oportunidad de salvación por el amor de Dios. O sea, solo Cristo pudo pagar el precio. Solo Cristo podía pagar ese precio. Y Cristo en la cruz, cuando muere, antes de morir en el último instante, dice, completo, consumado es. O sea, ahora podemos entenderlo de esta manera. Dios diseñó un plan y lo cumplió total y cabalmente. Ahora corresponde a nosotros como seres humanos aceptarlo y aplicarlo en nuestra vida, ¿sí? Pero tenemos que entender lo siguiente. Si el que fallo soy yo, si el que se equivoca soy yo no puedo poner condiciones a la dádiva de ese Dios poderoso. Dios diseñó el plan y el plan se debe cumplir tal cual Él lo determinó. Nosotros no podemos poner condiciones a ese plan de salvación. Nosotros no podemos pretender que ese plan se aplique según nuestros pensamientos, nuestros criterios, nuestra manera de ver o nuestra conveniencia. El plan está diseñado de tal manera que se debe cumplir de manera clara y específica. Y la primera condición que coloca Dios es la fe. Y lo vemos en Juan 3:15, dice la palabra del Señor. Para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Hasta este momento que llevamos un primer principio que habla de mi condición de pecador, ¿sí? Tenemos un segundo principio, una segunda ley espiritual que habla de que hay un plan diseñado por Dios
por su infinito amor y su deseo de salvarnos. Que ese plan tiene unas condiciones, que ese plan tiene una estructura y que es de obligatorio cumplimiento llevarlo a cabo en nuestra vida como Él lo determinó. Entonces tenemos esos dos primeros principios, esas dos primeras leyes espirituales. Una, nuestra condición, y otra, el deseo y el amor de Dios por salvarnos. Tenemos que tener claro estos dos principios. Pero el tercer principio tiene que ver con la solución del problema en sí. ¿Cómo accedemos a ese plan de salvación en nuestra vida? Una cosa que debemos tener en cuenta y clara en nuestra vida es que el plan está diseñado por Dios en su infinito amor y misericordia para nosotros. Pero ese plan tiene unos requisitos que nosotros debemos cumplir. Y el primero es que el plan de salvación está diseñado para que Cristo Jesús venga del cielo a la tierra, se haga hombre y supere el abismo que había entre Dios y el hombre. El único que lo podía hacer era Jesucristo. Pasar ese abismo que abrió entre Dios y nosotros el pecado. Entonces, Dios en su infinita misericordia determina que Cristo pase el abismo hacia nosotros, se vuelva hombre, venga aquí y legalice a través de su muerte nuestra salvación. ¿Cierto? Entonces, ese tercer principio es que el camino a la salvación es Cristo Jesús. Primer principio, somos pecadores. Segundo principio, Dios nos ama y nos quiere salvar. Pero tercer principio que debe estar totalmente claro es que el camino es Jesucristo, porque solo Jesucristo pudo atravesar el abismo que había entre Dios y nosotros al hacerse hombre y hacerse copartícipe de nuestra naturaleza para poder morir en la cruz, pagar en expiación nuestro pecado, pagar el precio, vencer la muerte y poder nosotros tener acceso a esa salvación. El camino es Cristo, pero lo tenemos que tener bien claro. Nosotros tenemos que entender que hay un único camino, que es Jesús. Y está claro en Juan 14:6. Dice la palabra del Señor, Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, hay un único camino. Y aquí es donde empezamos a dividirnos o a separarnos de otras creencias, de otras doctrinas, de otras formas de fe. Porque según la palabra del Señor, dicho por el mismo Cristo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y excluye de manera tajante, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, cualquier otro postulado que nos pretenda indicar que hay otros caminos, que hay otras formas, que hay otras maneras de llegar a la salvación y de volver a la presencia del Padre, pues contradice totalmente esta palabra. Entonces hay un único camino, pero también hay una única puerta. Y dice la palabra del Señor en Juan 10:9. Juan 10:9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Repito, yo soy la puerta, está hablando Cristo Jesús. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Es el camino, es la puerta, pero es única, es excluyente. También la palabra del Señor nos dice que Cristo posee en sí mismo el único nombre para nuestra salvación. Repito, un solo camino, una sola puerta, pero también un solo nombre. Dice la palabra del Señor en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Dice la palabra, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, perdón, me salté un punto, en Hechos 4:12, perdón, Hechos 4:12, dice la palabra, y en ninguno
otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea, repito, un camino, una puerta y un nombre. Y el único nombre para que podamos ser salvos es Cristo Jesús, dado a los hombres para salvación. Y me había adelantado un poco. Y también Cristo Jesús es el único mediador. Yo no sé si usted entiende el concepto de mediador. Mediador es aquella persona que entre dos partes que tienen conflicto extiende un puente en el que haya un diálogo, una reconciliación o una conciliación, como se llama hoy en los procesos jurídicos. O sea, es una persona que está en la mitad tratando de conciliar dos posiciones. Eso es un mediador. Y dice la palabra en Primera de Timoteo 2:5. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Si es un solo camino, una sola puerta, un solo nombre y ahora un solo mediador, creo que no nos queda espacio para discutir si hay otras maneras de llegar a Dios, si hay otros caminos, si hay otras formas. La Biblia es muy clara, es muy tajante, pero quiero explicar un poquito el por qué Jesucristo es el único mediador. Decía que Jesucristo fue el único que pudo atravesar el abismo de separación entre Dios y nosotros, creado por el pecado, ¿cierto? Entonces, Jesucristo, en él se manifestaron dos naturalezas. La naturaleza divina, espiritual de él, que era la de Dios. Él tenía la naturaleza o tiene la naturaleza divina. Pero en un tiempo de 33 años, se manifestó en él 100% la naturaleza humana. Él tiene las dos naturalezas, la divina y la humana. Es el único ser en el universo que tiene esas dos naturalezas. Es el único que, por decirlo de alguna manera, puede ir y venir, metafóricamente, entre el Dios y el hombre para hacer mediación por nosotros. Por eso, nosotros debemos entender que cuando se nos sugieren o se nos enseñan que hay otros mediadores entre Dios y nosotros, debemos ser claros en que la palabra nos está diciendo lo contrario. Y otra condición de Cristo Jesús es que Él era el único justo. Si nosotros encontramos en la palabra, hay un versículo que nos habla de que no hay un justo, ni siquiera uno, ¿cierto? O sea, nosotros como seres humanos no somos justos, pero para que se pudiera pagar el precio de nuestra salvación por el pecado, tenía que morir un justo, y el único justo era Jesús. Primera de Pedro 3:18. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. La palabra del Señor es clara. O sea, no había nadie justo o no hay nadie justo en la humanidad. Solo Cristo Jesús, y era el único que al morir pagaba, o el morir de Cristo pagaba un precio tan alto que cubría todos los pecados. Entonces tenemos que es un único camino, una única puerta, un único nombre, un único mediador, un único justo, pero también el único Adán espiritual. ¿Qué quiero decir con esto? Por culpa de Adán, en la creación, entró el pecado a nuestra vida y las consecuencias de esas circunstancias. Por ese Adán perdimos la autoridad, la potestad, el dominio, todo lo que en nuestra vida representaba el diseño divino que Dios nos había dado. Ahora, dice la palabra del Señor en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 5. Así también está escrito, fue hecho el primer Adán alma viviente, ¿sí? El postrer Adán espíritu vivificante, o sea, espíritu que da vida, ¿sí? El primer Adán, en su naturaleza, en su alma, pecó. Y con ello perdimos autoridad, poder, dominio. Ahora, el segundo Adán viene a través de su sacrificio a restaurar lo que nosotros perdimos en el paraíso.
Entonces, queda claro que en este principio de que Jesús es el único camino, que entendamos que cualquier otro concepto, otra forma de ver la palabra es erróneo. Entonces yo lo invito a que usted acepte estos principios bíblicos. Primero, que usted es pecador para que tenga un punto de partida, que reconozca en el amor de Dios el deseo de salvación que Él tiene por nosotros, que entendamos que el único camino que nos lleva de nuevo a Dios es Cristo Jesús. Pero va el cuarto principio, con el que quiero terminar y cerrar esta noche. El cuarto principio dice que nosotros debemos aceptar que el plan de salvación se ejecute en nuestra vida. Entonces, el cuarto principio es que nosotros debemos tomar una decisión personal. No es suficiente que usted sepa que Dios lo ama, no es suficiente que usted sepa que es pecador, no es suficiente que usted sepa que Cristo es el camino. Necesita tomar una decisión de acogerse al plan tal cual Dios lo diseñó, pero adicionalmente a tener una transformación en su vida, una manera diferente de vivir, y eso se llama un nuevo nacimiento, que será tema de más adelante de estos procesos de los rudimentos de la fe. Pero quiero que entienda que nadie va a tomar la decisión por usted. Usted la tiene que tomar. Usted tiene que tomar la decisión de reconocer estos principios y de, con base en ellos, tomar una decisión en su vida de recibir a Cristo Jesús. Por eso debemos recibir a Cristo Jesús. La palabra dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Recibirlo mediante la fe. Efesios 2:8-9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y nosotros en este momento estamos ante la disyuntiva de aceptar o no aceptar la invitación que Cristo nos hace. En Apocalipsis 3:20, la palabra del Señor dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, refiriéndose a la puerta del corazón, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Estos principios bíblicos y el tema de hoy está diseñado para que nosotros entendamos y hagamos una reflexión en nuestra vida. Si las circunstancias de nuestra vida son las que nosotros deseamos y esperábamos de nuestra vida, o nuestra manera de vivir y nuestra manera de caminar por este mundo no se ajusta al diseño divino, pero nosotros queremos aspirar a ese diseño, entender que hay una manera, y es aceptar el plan de Dios en nuestra vida a través de Jesucristo, haciendo un cambio de nuestra vida y de nuestra forma de ver nuestra existencia. Yo lo invito a que usted haga una oración con el Señor e invite a Cristo Jesús a su vida. Esa oración es como le nazca en su corazón. Básicamente lo que usted tiene que hablar con el Señor es decirle, yo reconozco el pecado, yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que Cristo vino a morir por mí, murió en la cruz y resucitó y que el medio de mi salvación es Él. Yo me comprometo a vivir una vida diferente a partir de hoy con Él. Yo me comprometo a vivir bajo la guía del Espíritu Santo en cumplimiento de la palabra, porque acepto todos los parámetros del plan de Dios para mi salvación. Y decirle al Señor que lo ayude y lo guíe a través del Espíritu Santo en esa nueva vida que quiere empezar. Es una decisión, creo que la más importante de su vida. Y por eso yo lo invito a que en su intimidad, allá en la soledad, hable con Dios. Invítelo a su vida, dígale al Señor que usted desea que Él se entrone, que Cristo Jesús se entrone en su corazón, que usted no lo puede hacer solo, que necesita la ayuda del Espíritu Santo. Pero entréguese de manera completa, absoluta, con la fe, con la convicción, con la esperanza de que estaremos con Cristo Jesús un día en la eternidad. No importa en qué nivel de oscuridad esté en su vida. Hoy Dios le está haciendo una invitación para que lo reciba en su vida y para que vea que el poder de Dios y el amor de Dios transforma nuestra existencia a pesar de los errores, a pesar de todos los pecados que hayamos cometido, a pesar de nuestras circunstancias y situaciones. Dios nos ama y Dios está a la puerta. Acepte esa invitación.
Yo les doy muchas gracias, los bendigo en el nombre del Señor. Los invito a que ahora participen conmigo y de este tema ustedes me transmiten a través del chat sus preguntas para poder compartir con ustedes quizás de esas dudas que muchos de nosotros tenemos, pero quizás no nos atrevemos a preguntar en nuestra iglesia, a nuestros pastores. No importa el nivel de pregunta. Seguramente la pregunta que usted haga, hay muchas personas que la quieren hacer, pero no se atreven. Por eso, hágala, escríbame en el chat en este momento y trataremos de responderle esas preguntas. Si no, en el transcurso de la semana, a través de mi WhatsApp, 301-712-3942, le recibo esas preguntas y las compartimos la semana entrante. Quiero informarle que el tema para la semana entrante es las consecuencias de recibir a Cristo en mi vida. O sea, hemos dicho o hemos hablado hoy de 4 principios que nos invitan a recibir a Cristo Jesús en nuestra vida. La semana entrante estaremos hablando de cuáles son las consecuencias de recibir a Cristo Jesús en nuestra vida. Y vamos a profundizar en ese tema para entender que Cristo y el Espíritu Santo sí transforman nuestra existencia, tanto la natural como la espiritual. Quedamos en espera de sus preguntas, en espera de que comparta con nosotros esas preguntas. Les recuerdo, nosotros abrimos un canal de YouTube. Busquen en el canal de YouTube Alimento para mi Espíritu. Denle el me gusta, pero también suscríbase. Cuando usted necesite repasar estas predicaciones, estas enseñanzas, usted puede ir al canal y consultarlo, repasarlo, verlo tantas veces como usted quiera. Esto nos ayuda para que el canal crezca. Por eso lo invito a que nos ayude. No sé si en este momento usted pudiera participar con sus preguntas. Te damos gracias. Miremos aquí el chat a ver si hay preguntas. No las he mirado en este momento. Le doy gracias a todos los hermanos que se han reportado en el chat. Vamos a mirar en este momento cuáles son las preguntas que hay en este momento en el chat. Gracias a todos y cada uno de los hermanos. Gracias a los pastores que veo también que se están comunicando con nosotros, a los hermanos de otras congregaciones. Estamos viendo también personas que están en otras ciudades, que están en otras partes del territorio. Dice por acá Villamizar Hernández, estoy hablando del hermano Sebastián. Dice en Tito 2:14, dice, se dio a sí mismo por nosotros. Pregunto si él no se hubiera ofrecido, Dios lo hubiera enviado aún. Bueno, entendamos que el plan de salvación de Dios nace del amor de Dios. O sea, había un anhelo en Dios porque fuéramos salvos. Y no nos olvidemos de los atributos de Dios. Dios es Trinidad. O sea, como Trinidad, esa Trinidad que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, habla de del perfecto acuerdo en todas las cosas que Dios maneja, o sea, en todas las cosas. Quiere decir que si el anhelo y el amor de Dios Padre estaba manifestado para nuestra salvación, de igual manera el amor de Cristo se estaba manifestando y el amor del Espíritu Santo haciendo parte de ese plan de salvación. Cuando Tito en el capítulo 2, versículo 14 dice, y se dio a sí mismo por nosotros, quiere decir que había una orden de Dios para que Cristo muriera en la cruz, pero que ese sacrificio de Dios de Cristo, fue voluntario. Él aceptó la tarea, él aceptó en el único motivo que Dios mismo tenía, que era el amor por nosotros. O sea, entendamos que la Trinidad, a pesar de ser 3 personas, es una unidad.
unidad de pensamiento, una unidad de sentimiento, y que eso nos permite entender que tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo estaban de acuerdo y a través del amor en proceder a ejecutar el plan de salvación. Espero, hermano Sebastián, haberle respondido la pregunta. Tenemos otra pregunta por acá de la hermana María Marlene Pinto. Dice, cuando dice que por Adán perdimos autoridad, ¿también perdimos la autoridad de sojuzgar la tierra? Sí, tenemos que ser claros en esto. Nosotros fuimos diseñados con una autoridad, con un dominio, con una capacidad de sojuzgar la creación. Cuando nosotros por el primer Adán y el pecado en ese momento, nosotros delegamos, y aquí es que quiero que me entiendan con mucho cuidado esto, la autoridad que nosotros delegamos, o la autoridad que nosotros perdimos, perdón, la autoridad que nosotros perdimos se la delegamos al diablo. Por eso hoy decimos que el príncipe de este mundo es el diablo, porque nosotros por el pecado le dimos la autoridad que nosotros teníamos, se la cedimos al diablo. Entonces sí perdimos, y perdimos la autoridad, el dominio de sojuzgar la creación. Y no solamente eso, si usted busca en Génesis capítulo 3, creo que por alrededor del versículo 20 en adelante, dice la palabra del Señor que por culpa nuestra, por culpa de la humanidad, maldita fue la tierra. O sea, lo que las consecuencias de lo que la tierra está viviendo hoy nacieron del pecado del hombre. Pero nosotros también tenemos el poder de la redención. Permítame buscar por acá esa redención que la naturaleza necesita. Dice la palabra, si no estoy mal, en Romanos 8:19. Romanos 8:19. Dice la palabra del Señor, para que tengamos en cuenta que si por culpa del primer Adán se perdió esa autoridad, ese dominio y esa capacidad de sojuzgar, ahora a través de Cristo y el hacernos hijos de Dios, se reactiva el poder sobre la naturaleza. Y dice la palabra del Señor en Romanos 8:19, porque el anhelo profundo de la creación, estoy hablando de la creación, toda la creación, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Quiere decir que nosotros en nuestra relación con Cristo Jesús y esa renovación, esa restauración de nuestra relación con Dios, tenemos también el poder con nosotros de restaurar la naturaleza, de volver a tener dominio y recuperar el dominio y autoridad que tenemos sobre la naturaleza. Lo que pasa es que a veces ni lo conocemos ni lo entendemos, y menos tenemos la fe suficiente para entender que nuestra relación con Dios también le permitirá a esta tierra ser restaurada. Espero, hermana Marlene, que de esta manera le pueda haber respondido, y si no es así, en otro momento, en otra oportunidad o en la iglesia compartimos esta palabra. Espero que los hermanos me comenten si está siendo claro esta explicación. Dice la palabra del Señor. Bueno, dice una pregunta que tengo acá de la hermana Ana Belén López. Bueno, voy a hacer una pregunta que no hace referencia al tema, pero que lo trataremos más adelante. Dice la pregunta de la hermana Ana Belén, ¿qué significa sana doctrina? O sea, la sana doctrina, así en norma general, es la que está basada en la palabra del Señor, la que nosotros vivimos de acuerdo a lo que Dios dice. Más adelante trataremos este tema y lo veremos más a profundidad, pero la sana doctrina es aquella que ejecutamos en nuestra vida de acuerdo a la palabra. Me dice una persona que repetir las 4 leyes espirituales. Entonces, las 4 leyes espirituales son, primero, nuestra condición de pecador.
Esa es la primera ley. Nosotros tenemos que reconocer que nuestra condición es la de pecador. La segunda ley es que Dios en su infinito amor diseñó un plan para salvarnos. La tercera es que Cristo Jesús es el único camino que nos lleva de nuevo a Dios. Y la cuarta, que creo que es la que nos compete a nosotros, es que nosotros debemos decidir aceptar ese plan de Dios en nuestra vida. Él lo pone frente a nosotros, Él nos dice que pone frente a nosotros la vida y la muerte y que nosotros debemos escoger la vida. O sea, la cuarta ley es la decisión personal que usted debe tomar. No la va a tomar nadie por usted. Es una decisión que es dolorosa, porque uno quisiera ver a los nuestros bendecidos, salvos, ¿sí? Pero nosotros podemos orar e interceder, pedirle al Espíritu Santo que intervenga en la vida de nuestros amados, pero al final la decisión es personal. Esa es la cuarta ley, esa decisión personal. Esta es una pregunta casi que para uno o dos programas que debemos hacer. No tengo el nombre de la persona que me lo hizo, dice la palabra, dice la pregunta, ¿cómo sé si soy salvo? O sea, nosotros tenemos que entender que nosotros venimos de estar muertos en el espíritu y que las cosas espirituales en nosotros todavía no están claras y que tenemos que empezar un aprendizaje a través de la palabra para que el espíritu nuestro crezca a tal nivel que podamos entender lo que Dios a través de la palabra nos quiere decir. O sea, ese crecimiento espiritual nos tiene que llevar a algo que dice la palabra, que el Espíritu Santo de Dios nos da testimonio. O sea, es el Espíritu Santo de Dios el que nos va a dar testimonio de ser salvos. Pero si usted quiere una manifestación clara de su salvación, de su evidencia de salvación, es el cambio. O sea, no hay creyente en Cristo Jesús que no tenga que cambiar su vida. O sea, no hay una persona que se pueda decir a sí mismo que es salvo si no hay transformación, si no hay cambio en su vida. Porque estamos acostumbrados a vivir de la naturaleza carnal, material. Y Dios nos está pidiendo que aprendamos a vivir en el Espíritu y en su reino. Eso quiere decir que tiene que haber transformaciones profundas en mi vida. Y si lo quiere llevar más a lo personal, analice sus emociones y analice si usted está en capacidad de controlarlas o no. Porque la única manera en que yo puedo caminar ese camino hacia la salvación es que yo le permita al Espíritu Santo que entre a mi vida y transforme mi existencia. Si el Espíritu Santo tiene autorización y usted le dice al Espíritu Santo, entra a mi vida y transfórmame, enséñame a cambiar, enséñame a sentirme y ser salvo, el Espíritu Santo lo va a ayudar. Hay otra pregunta que me hace el hermano Alex Villamizar como una sugerencia y claro que se la tenemos en cuenta y es un tema extraordinario y es que nosotros debemos hablar sobre la Trinidad. Claro, es la manera de conocer a ese Dios que nos quiere salvar, a ese Padre, a ese Hijo y a ese Espíritu Santo que son parte de la estructura de ese plan de salvación. Dios, en su infinita misericordia, nos dejó la palabra y tenemos que entender que tenemos que ir paso a paso. La revelación de la palabra es progresiva. Quiero decir con esto que nosotros no podemos aprenderla en una noche, en un momento, y que hay preguntas que deben entrar en un orden específico. En este momento estamos hablando de las 4 leyes espirituales, porque es el momento de decidir recibir a Cristo en nuestra vida. Más adelante vamos a ver las consecuencias, más adelante vamos a hablar del arrepentimiento, vamos a hablar de la fe, vamos a hablar de la oración, todos esos principios básicos que nosotros consideramos rudimentos de la fe, que nosotros llamamos el nacimiento, el nuevo nacimiento. Pero hay otras 2 etapas en la vida del creyente y es que después del nacimiento viene una etapa de crecimiento y después de esa etapa de crecimiento viene una etapa de edificación y cada una de esas etapas
tiene un nivel de conocimiento aplicado a su vida. Entonces iremos paso a paso. Yo le pido que tenga paciencia. Yo sé que quisiera que le respondiéramos todas las cosas en este momento, pero la verdad por tiempo no podemos. Yo lo invito a que participe todos los jueves a esta hora. Le pido disculpas por todos los errores técnicos que pudiéramos hoy tener y quedo con una pregunta que me hace la hermana Silvia Álvarez. Y esta es la pregunta del día. Yo creo que la pregunta central de este día. ¿Cómo comenzar una vida cristiana? ¿Cómo comienzo una vida cristiana? Permitiéndole a Cristo Jesús entrar en mi vida, reconociendo que soy pecador, reconociendo que Él es el único camino y que yo no he hecho nada por mi salvación, sino que es Dios en su infinito amor el que me salva. Y que yo tomo la decisión de acogerme a ese plan, de aprenderlo, porque si usted no aprende cuáles son las condiciones de ese plan, pues difícilmente lo puede ejecutar. Yo les bendigo en el nombre del Señor. Yo les bendigo. Les pido que compartan esta enseñanza, que le den el me gusta o el like a esta transmisión, que se suscriban al canal de YouTube, que me envíen sus preguntas. El tema de la semana entrante, repito, el tema de la semana entrante es las consecuencias de recibir a Cristo Jesús en nuestra vida. ¿Cuáles son esas consecuencias? Y prepare sus preguntas, participe en el transcurso de la semana, envíame al WhatsApp 301-712-3942 sus preguntas. Y permita que este programa sea grande en ayudar a los hermanos a conocer de la palabra y a vivir una vida cristiana. En el nombre de Cristo Jesús les doy las gracias, les bendigo, que tengan un fin de semana bendecido y que esta palabra les sirva para tomar decisiones en su vida. Mi intención es simplemente aportar un granito de arena en el nombre de Cristo Jesús y como dijeron los discípulos, de lo que tenemos, damos. Y este conocimiento Dios me lo ha dado a través de los años y me sacó a mí de un hueco profundo en mi existencia pasada. Dios los bendiga en el amor de Cristo. Amén, amén y amén.